Otra vez y oficialmente, buenos días a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en la lección 5 de nuestra clase, o la lección 8, el hábito 5 de nuestra clase. Es el último hábito de que vamos a hablar y vamos a ver que es el único hábito que vamos a ver que es necesario, según lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El hábito que estudiamos hoy es el hábito de escuchar a Jesús. Ya saben que vamos a tener nuestros micrófonos desactivados, pero estamos aquí para compartir, para comentar, para preguntar. Entonces, cualquier cosa, siempre pueden activar los micrófonos para hablar y contribuir a la clase y edificar a los demás con palabras de respuestas y comentarios buenos. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios y recibiendo de Jesús sus promesas, el consuelo y el consejo que tenemos en su palabra. Vamos a comenzar con una oración de apertura. Hoy vamos a usar las palabras de Salmo 19, versículo 14, como la oración para empezar. Tú, Señor, eres nuestra roca y nuestro redentor. Agrádate de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Amén. Bien, entonces pusimos una pregunta en el grupo para empezar hoy y es basada en la historia de la visita de Jesús a Marta y María que se vio en el video. Aquí tiene la pregunta: ¿cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita, una sola cosa necesaria, cómo es que eso es un gran consuelo para un discípulo de Jesús? ¿Cómo es un consuelo para nosotros? Mientras que piensen en la pregunta, saludamos a Taide. Taide, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Y también saludamos a William. William, buenos días, bienvenido. Sí, pastor, muchas gracias, bendiciones, buenos días. Aquí estamos entonces pensando en la historia. Es una historia muy corta, pero muy, muy bonita, sencilla y tiene un solo punto. Y vemos el consuelo de las palabras de Jesucristo. Hablando a Marta que estaba muy preocupada con muchos que grita al Señor. Ni castigando a ella, pero con palabras bonitas, palabras tiernas, palabras de mucho amor para ella. Buenos días. Hola Luis Armando, buenos días, bienvenido. Bueno, Dios me la bendiga. Y estamos pendientes. Gracias, igualmente, gracias. Y María Narda también, saludamos a María Narda. Bienvenida, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a todos mis hermanos. Ok. Acerca de la pregunta, entonces, Pablo, ¿qué dice usted? Cuando le está diciendo María a Jesucristo que si había alguien que le ayudara, porque ella estaba muy atraída porque había mucha gente, y él le contesta que que María estaba escuchando la palabra. Yo creo que es como de consuelo, que toda persona tiene algo que hacer, no sé, como de consuelo. No era un regaño, era como un consuelo que le estaba dando a la persona que estaba sirviendo a todas las gentes. Sí, bien, gracias Pablo. Entonces, sí, hacía algo bueno, Marta, ¿verdad? Preparando comida para el Señor Jesucristo y para sus discípulos, pero el problema fue su actitud en hacerlo. Ella parece que sentía que fue una obligación muy pesada tener que preparar todo eso, y
el Señor Jesucristo dice que sí, es algo bueno, pero hay una sola cosa que es necesaria y no es una obra humana, no es preparar comida en este caso, no es el qué hacer que hacemos en el momento, no es el trabajo que tenemos que hacer, es sencillamente hacer lo que hacía María, ¿verdad? Entonces, el gran consuelo. Ese es el gran consuelo. ¿Tenía otra persona? Sí, Armando, sí, por favor. profesor, el discípulo necesita el consuelo de la palabra de Dios, la palabra de Jesús, leer la palabra, aprender de Jesús. Dice aquí, lo que un discípulo necesita para sobrevivir como discípulo es escuchar a Jesús, o sea, continuamente leer la palabra y aprender de él. Sí, profesor, gracias. Así es, gracias Armando. Entonces, si Jesucristo hubiera dicho que la única cosa necesaria fue un acto súper difícil, ay, qué pasado sería para nosotros, ¿verdad? Pero lo que Él dice que una sola cosa es necesaria, que de hecho no es hacer nada, es sencillamente recibir de Él. Entonces, qué consuelo saber que no depende de nosotros la cosa necesaria. Es algo que Dios nos da, que Jesús nos presenta, que recibimos de Él. Gracias, gracias Armando. Alejandro, ¿también veo su mano? Gracias. Cuando Marta estaba muy preocupada por lo que conllevaba la muerte de su hijo y al ver de que Jesús estaba hablando con su hermana, ella aún no aguantó más y explotó. Y ahí cuando Jesús le dice, ¿por qué te preocupas? Desperdiste la mejor porción. Y la mejor porción es hablar lo que le habló de la esperanza, el ejemplo del samaritano, de la esperanza de la resurrección. Y también lo podemos ver cuando Jesús se le apareció a Tomás y a los otros apóstoles, con lo que eliminó todas las dudas y reaccionaron y dijeron, Jesús es mi resurrección, Jesús es mi Señor. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es que Jesús le da la esperanza, le da la respuesta, le da la razón de vivir y la esperanza y la fe. Y aparte le dijo, cree, que es lo más importante, cree en mí y llegarás a vivir. Bien, gracias Alejandro. Entonces, bueno, vemos el amor de Cristo en sus palabras, su actitud que no había venido a quebrantar a pecadores como Marta y como nosotros, sino para edificarnos con su palabra, para llamarnos al arrepentimiento, para mostrarnos que es nuestro Salvador, que hay esperanza en Él, el Señor resucitado. Sí, gracias, Alejandro. William. Sí, pastor. Es muy parecida a la que el Señor dice en Mateo 11:25, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la palabra, el momento en que Él nos da esa palabra de amor, en el cual nosotros nos regocijamos en esa palabra. Y es una palabra que sí que nos da para descansar. Gracias, William. De hecho, yo tenía el mismo pasaje marcado para leer después de Mateo 11, 28. Palabras de mucho consuelo para nosotros, ¿verdad? Saber que hay descanso, que la esencia de nuestra vida eterna no depende de nosotros, depende de Jesucristo. Y cuando andamos muy preocupados, muy, como dice en Mateo 11, 28, agotados, cuando pensamos en los quehaceres, estamos muy preocupados, con muchos problemas y muchas dificultades. ¿A dónde vamos? Vamos a las pies de Jesucristo para saber que en Él hay descanso y recibimos de Él lo que es la vida eterna, la vida espiritual, lo que nos hace crecer en la fe para que aprendamos de depender de Él y no depender de nuestra propia carne que falla, que es débil, que
es pecaminosa al fin de cuentas, pero tenemos también el Espíritu Santo obra en nosotros por la palabra de Dios. Recibimos de Jesucristo, quien es el verbo, la palabra que viene a nosotros en sus promesas. Y qué gran consuelo saber que está ahí para nosotros y nos recibe pecadores que somos para perdonarnos, para darnos sus promesas, para asegurarnos que todo va a ser bien al fin de cuentas, a pesar de los quehaceres que tenemos, a pesar del mundo que vivimos, a pesar de la pandemia o la política en nuestros países o la economía, lo que sea. Podemos confiar en el Señor que Jesucristo nos presenta. Hay una sola cosa necesaria y esa cosa no depende de nosotros. Recibimos de Él en sus promesas. Y lo bonito de la historia es que no es la última cosa que escuchamos de Marta, ¿verdad? Un poco después, en Juan 11, Jesucristo otra vez habla con Marta y escuchamos de su fe. Ella confiesa su fe, sí escuchó, sí recibió el Evangelio de Jesús. Y escuchamos de su fe en Juan 11. Se murió su hermano Lázaro, viene Jesucristo y habla con ella sobre sus promesas. Y sencillamente dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esto viene de Juan 11, 27. Y escuchamos la voz de Marta otra vez, pero no hablando de sus quehaceres y sus problemas y todas las cosas que ella tenía que hacer. En Juan 11 escuchamos su voz otra vez, pero con fe. Y nosotros sabemos que como seres humanos débiles, que nuestras actitudes y nuestra vida espiritual a veces sube y baja, ¿verdad? Los sentimientos cambian, pero qué consuelo saber que nuestro destino final depende de Jesucristo. Y la fe es la mano abierta. Es la mano abierta que recibe de Jesucristo. No es hacer algo, no depende de las obras nuestras. Es el gran consuelo ver la única cosa necesaria. Entonces, aunque es una historia muy corta de Lucas 11, 38 a 42, es de mucho consuelo. Es una historia muy bonita. Es algo que podemos recordar cuando tenemos muchos quehaceres. Con quien quisiera compartir esta historia, con las personas que tienen muchos quehaceres, con las personas que tienen muchas preocupaciones, para recordarles que hay una sola cosa necesaria y es recibir de Jesús, es escuchar a Jesús. Y nosotros también podemos estar a los pies de Jesucristo todavía hoy en día. Y eso va a ser nuestro estudio de hoy. Vamos a otra historia y vamos a ver cómo podemos escuchar a Jesús como María todavía hoy en día. Vamos a Juan 20, y vamos a ver los discípulos con miedo, con preocupaciones, y vamos a ver cómo viene también a ellos Jesús con consuelo, con esperanza y paz. Vamos a leer de Juan 20, 19 a 23. Les pongo aquí en la pantalla las palabras. También pueden leerlas de las Biblias que tienen las manos ahí donde están. Juan 20, 19 a 23. ¿Quién nos puede leer Juan 20, 19 a 23? Roberto, por favor. Ya, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y un poco más, Roberto, por favor.
Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no les perdonen, no les serán perdonados. Bien, gracias Roberto. Entonces, pensando en estas palabras, ahora vamos a contestar unas preguntas. ¿Cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? ¿Cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? Según el texto, Pablo. Regocijados, regocijados. Bueno, pero sí, regocijados, pero ¿cómo se sintieron al comienzo? Antes de eso, en el primer versículo de lo que leímos. Dice que tenían miedo, pastor. Sí, entonces regocijados, pero al principio tenían miedo. Bueno, sabemos que habían visto el sepulcro vacío esa mañana, pero todavía tenían miedo. Estaban reunidos, puerta cerrada por el miedo que tenían. Y en Lucas, que nos cuenta la historia también, Lucas 24:37, habla de sus dudas que todavía tenían. Y otra vez, como en la historia de Lucas 11 que estudiamos antes, vemos que Jesucristo no viene con ira ni castigo, pero viene con gracia y con amor a ellos. Entonces, otra pregunta. ¿Cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? ¿Cuál fue? ¿Puedo hablar, pastor? María Narda, sí, por favor. Les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Que recibieran el Espíritu Santo, sí. Que y vemos que a lo mejor, eso fue el soplo del Señor Jesucristo, probablemente los hizo sentir mejor. Pero eso sí, y habla de la paz y para que no tuvieran miedo, sí. Pero aún más importante es que vemos la conexión en el texto de la respiración de Jesús con ellos recibiendo el Espíritu Santo. Recibiendo siendo a ellos asegurados que Jesucristo verdaderamente se había levantado de entre los muertos. Y así ellos fueron capacitados para anunciar el perdón de los pecados. Entonces, eso vemos en versículo 23, ¿verdad? Cuando después de recibir el Espíritu Santo fueron capacitados para perdonar. Entonces sabemos que el perdón que anunciamos es como si fuera anunciado por Jesucristo mismo. Cuando un discípulo anuncia los pecados sí son perdonados, es el anuncio de Jesucristo. Y no llevado a cabo por la obra nuestra, sino por la obra salvadora de Jesucristo. Él muestra a ellos en el día de su resurrección que Él vive, Él nuestro Señor, y así que el perdón es algo real que podemos anunciar a otros. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, qué gozo sería estar en el cuarto, el lugar con los discípulos, sentir el soplo del Señor Jesucristo, escuchar sus palabras y saber que todo va a ser bien. Pero también nosotros tenemos un gozo, porque en la misma sección de las Escrituras, en el mismo capítulo, habla de nosotros, Jesús habla de nosotros, y lo vamos a ver en el versículo 29, y el escritor del Evangelio Juan nos habla a nosotros. Tras los siglos,
Juan habla a nosotros en versículo 31. Entonces ahora vamos a leer lo que es la conclusión. La historia concluye una semana después, cuando Jesucristo aparece de nuevo a ellos y Tomás, otro discípulo, está con ellos. Y esto es como termina la historia. ¿Quién nos puede leer Juan 20, 29 a 31? Alejandro, por favor. Jesús le dijo, Tomás, ¿has creído? Porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para ustedes. Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Gracias, Alejandro. Entonces, escuchamos a Jesucristo hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que no hemos visto, pero creemos. Y Él nos dice, bienaventurados nosotros. Él, tras los siglos, Jesucristo sabía de nuestras circunstancias. Él sabía de la debilidad de la carne. Y Él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron nosotros, los que hoy en día tenemos, no es tan fácil vivir con la carne pecaminosa, débil que tenemos, viviendo en un mundo con incrédulos que no creen, y Él sabe de la dificultad y viene con una promesa a nosotros. Y inmediatamente después, el escritor del Evangelio, que estaba presente ahí con ellos, Juan, que estaba ahí, un testigo de lo que estaba pasando, que vio con sus propios ojos las manos y el costado del Señor Jesucristo. Él habla a nosotros, ¿verdad? Habla a nosotros para asegurarnos que Él es testigo de lo que pasó. Otra pregunta entonces, ¿no tenemos el beneficio de sentir físicamente el calor del aliento de Jesús hoy de la misma manera que lo hicieron esos primeros discípulos? Pero, ¿cómo es que todavía Jesús respira sobre nosotros hoy? ¿Puedo hablar, pastor? María Nada, sí, por favor. Por el Espíritu Santo, fue revelado por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Sí, y cómo es que el Espíritu Santo viene a nosotros, según lo que vemos, y vemos la conexión. Entonces, Juan, inmediatamente después de hablar de este aliento de Jesús y sus apariencias, inmediatamente nos dice cómo viene el Espíritu Santo a nosotros hoy en día. ¿Cómo es? Por medio de su palabra, creer en Él. Por medio de su palabra, ¿verdad? Por medio de su palabra. Entonces, Jesús sabía que iba a regresar a su Padre Celestial en forma visible, ¿verdad? Pero no nos deja sin testimonio de lo que pasó. Y no nos deja sin las promesas y el consuelo de saber que Él vive. Y eso viene inmediatamente después de que habla de Jesucristo, de los que no vieron y creyeron, hablando de nosotros, y inmediatamente después. Es un texto tan bonito. Juan habla a nosotros, habla a las personas que no pueden ver a Jesucristo con nuestros propios ojos. Y él dice que él vio al Señor Jesucristo. Él hizo muchas otras señales, pero ¿por qué? ¿Por qué escribió estas cosas? No para documentar todas las cosas que habían pasado, porque hay todo el mundo, él dice al fin del capítulo después, que todo el mundo no cabrían los libros que uno podría escribir sobre las señales de Jesucristo. Hay más. Pero estas cosas, todos los milagros y la señal de la resurrección se han escrito para que ustedes, nosotros somos entre los ustedes de que habla Juan hace 2000 años, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. Todavía por la palabra de Jesucristo, Jesucristo sopla
a nosotros, ¿verdad? Para que recibamos el Espíritu Santo, para ser fortalecidos en la fe, para ser bienaventurados todavía hoy en día por la presencia de Dios en su palabra. Bien, otros comentarios sobre el tema. Artemio, por favor. Sí, está muy claro cómo el Señor Jesús, por medio de su palabra, su Espíritu llega a nosotros y nos empieza a dar entendimiento para conocer más la palabra de Dios, va haciendo una obra en nuestra vida. Lo que yo quiero recalcar aquí nada más es algo que está muy de moda hoy en día, que a veces la gente cree que el Espíritu Santo es pura emoción y piensan que cuando se recibe el Espíritu Santo tienen que caerse y entrar en un éxtasis, y a veces si en su culto no se emocionaron, dicen que no los llenó el Espíritu Santo, y entonces confunden sus emociones con el Espíritu de Dios, y aquí pues es algo muy diferente, ¿no? A la emoción humana. Nada más eso quería comentar, hermano. Sí, muy buen punto, gracias. Y vemos que es el resultado de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la vida eterna, no es una emoción pasajera, es algo, y es una fe firme en Él, no es necesariamente algo visible. Entonces confiamos y por eso tenemos la palabra escrita. Eso es el punto de las Escrituras, ¿verdad? Y también es sí, es porque estamos aquí, no para tener porque sabemos que las emociones suben y bajan, ¿verdad? Con el día, con el clima, con lo que tenemos que hacer en la casa. Así somos los seres humanos, pero tenemos algo firme y por eso se escribió la palabra de Dios, para que sepamos exactamente quién es Jesucristo y cómo nos salvó. Y sabiendo que por medio de la fe tenemos vida eterna con Él. Es algo tan sencillo. Entonces no confiamos en las emociones que suben y bajan. Tenemos algo muy firme, y Jesús en su sabiduría causó que uno de los testigos que estaba allí lo escribió para nosotros todavía hoy en día, para darnos el consuelo de saber quién es Jesucristo y qué hizo y qué va a ser el resultado de su obra y que vamos a recibir por medio de la fe en Él. Sí, gracias, Artemio. ¿Otros comentarios? Bueno, sí, yo, pastor. Taide, por favor. Bueno, pues sabemos que la palabra fue inspirada a esos hombres por medio del Espíritu, ¿no? Que lo que hablaron fueron inspirados por medio del Espíritu. Entonces la palabra es Espíritu. Y como dice Hebreos 4:12, creo es que dice que la palabra es viva y eficaz. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, ella nos muestra nuestra condición, pero también nos muestra consuelo. Cuando hemos reconocido nuestros pecados, ella nos muestra consuelo y nos da ánimo y nos reaviva y nos afirma en Cristo Jesús, sabiendo quién es Él y las promesas que nos ha dejado. Gracias, Taide. La palabra es viva y eficaz. Sí, obra en nosotros el Espíritu Santo por medio de la misma palabra hoy en día. Y muy buen pasaje para mencionar, Taide, de Hebreos 4:12. También pensamos en otro pasaje que ahora vamos a leer, que es de 2 de Timoteo 3. Y vemos en 2 de Timoteo 3 que utiliza las Escrituras una palabra parecida. Jesucristo respiró, sopló sobre sus discípulos y habla de la respiración o la inspiración, viene de la misma raíz, la palabra, que la palabra es inspirada, es el aliento del Espíritu Santo sobre nosotros todavía hoy en día. Entonces ahora vamos a leer 2 de Timoteo 3:15 a 17. Aquí vemos lo que es la Escritura
y también los resultados. ¿Alguien nos puede leer 2 de Timoteo 3, 15 a 17, por favor? Alejandro. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para resguardar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Entonces, gracias Alejandro. Vemos que en primer lugar, toda la escritura es inspirada por Dios. Palabras muy importantes. Toda la escritura. Entonces no podemos seleccionar o elegir cuáles partes de la palabra de Dios queremos usar y cuáles no. Toda la escritura es inspirada. Otra vez vemos que es Dios que les dio a los escritores humanos que usó las palabras que Él quería poner en su palabra para nosotros todavía hoy en día. También en este pasaje vemos los efectos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados según este pasaje? ¿Cuáles son los resultados de la palabra de Dios en nosotros? ¿Cuáles resultados menciona? ¿Puedo decirlo, pastor? María Narda, por favor. Es para corregir, para instruir, para justificar. Exactamente. Entonces, habla del uso de la palabra de Dios. Los que reciben la palabra tienen el resultado de poder usarlo. Ya somos capacitados por la Escritura para compartir el mismo mensaje con otros, con enseñanza, por redarguir, por corregir, con amonestación cristiana a los demás y también para instruir. Enseñar la palabra, ley, evangelio, instruir en justicia, como ya vivimos según las escrituras. Es un resultado. Hay otros, creo que hay 2 resultados más que vemos en el texto. ¿Qué serían los otros? Así hay capacitación para usar la palabra. ¿Qué más resultados vemos? Perfecto, enteramente. Bien. Al último vemos algo interesante, de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces eso es algo interesante. Entonces pensamos, es que podemos sí ser perfectos en este mundo. Bueno, comparando lo que dice aquí Pablo con lo que dice en otros lugares, vemos la lucha con la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos en Romanos 7, entre otros lugares. Entonces no vamos a ser perfectos, pero vemos la explicación en el texto mismo. Somos perfectos o completos en el sentido que somos enteramente preparados para toda buena obra. Es suficiente la palabra de Dios para prepararnos para toda buena obra. Eso está vinculado a lo que nos dijo antes Artemio, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es suficiente para prepararnos. Ya tenemos lo que necesitamos para llevar a cabo las buenas obras. No necesitamos una emoción extra bíblica, una conexión fuera de los medios que Dios nos ha dado para conectar a Dios, una señal visible del Espíritu Santo. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos para prepararnos para toda buena obra. No hay otra cosa que necesitamos aparte de la palabra para instruirnos en cómo vivir según la voluntad de Dios. No necesitamos confiar en los sueños, en los encuentros extra bíblicos, revelaciones privadas de la palabra de Dios, porque tenemos todo lo que necesitamos. La palabra es suficiente. Ok. Y vemos otro resultado también al principio del texto. ¿Qué sería el resultado que habla al principio de conocer la Sagrada? María Nada. Que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sabio para qué? Para salvación. Para la salvación por la fe. Entonces vemos que es eficaz la palabra de Dios. Gracias, María Narda.
Alejandro iba a decir también eso. Sí, de hecho la Biblia dice que desde niño hay que hacerle leer la Biblia a los hijos para que sea enteramente competente y esté preparado para toda buena obra. De hecho, el libro de los Proverbios los dice. Sé sabio, hijo mío, para que me pueda defender el que me está desafiando con escarnio. Entonces aquí la segunda Timoteo está hablando de que exactamente lo mismo, que tenemos que estar siempre preparados para defender el nombre de Dios y desde niños ser instruidos en la ley santa, para que nuestro corazón crezca y nuestra mente crezca teniendo la esperanza en Jesús y en la resurrección. Gracias, Alejandro. Sí, gracias. Entonces, es algo que podemos usar con niños pequeños, ¿verdad? Porque es eficaz la palabra de Dios con ellos también. Gracias, Alejandro. Artemio. Sí, hermano, todo lo produce la palabra. La palabra produce la fe, la palabra produce la madurez, la palabra nos desarrolla. O sea, la palabra es la que va haciendo todo en nuestra vida. Y hace un ratito que hablábamos de la historia de Marta, yo veo que en nuestras iglesias, si una persona llega temprano, barre el templo, es maestro y hace muchas cosas, lo valoran mucho y se valora mucho el estar haciendo actividades, estar haciendo cosas, estar activo siempre y a veces hasta se valora más que una persona que nada más va a escuchar la palabra para ser mejor padre, para ser mejor persona, confiando en que la palabra de Dios le va a ayudar en eso. Pero si esa persona que nada más va a escuchar la palabra para ser mejor persona y que Dios lo vaya guiando, no hace algo en el templo, lo critican muy duramente. Y yo esta historia de Marta, no sé, me hace ver que nosotros, si estuviéramos en aquellos tiempos, a quien alabaríamos sería Marta, porque es muy activa, y a quien regañaríamos sería María, porque nomás está sentada escuchando. Es muy bonito este pasaje. Gracias, hermano. Y gracias a usted, Artemio. Recuerdo porque yo era pastor misionero por 10 años en Antigua, una isla chiquita en el Caribe. Y el día de resurrección fue como, bueno, para muchos creyentes, claro que es de mucha esperanza. Y siempre celebramos muy temprano de la mañana fuera de la iglesia porque venía demasiada gente para caber en la iglesia para celebrar la resurrección con un servicio y después comíamos un desayuno ahí para celebrar la ocasión de la resurrección de Jesucristo y siempre agradecíamos a los que preparaban la comida. Pero ¿qué pasaba? Los que preparaban la comida, el desayuno, no estaban presentes para el servicio. Ellos estaban en la cocina haciendo otras cosas. Y es algo bueno, ¿verdad? Preparar comida para los otros creyentes, algo bueno preparar comida para el Señor mismo, pero ¿qué es la cosa necesaria? Estar ahí escuchando, sencillamente estando ahí. Entonces, si nosotros aquí en esta clase somos líderes, somos los que guían a otras personas, somos los que tal vez en congregaciones y iglesias están haciendo todas las cosas, preparando el lugar, parando, poniendo la comida, haciendo todos esos quehaceres, es una tentación para nosotros. Y qué bonita esa historia es para los líderes, recordar lo que es la cosa necesaria y no pensar y muchas veces hay iglesias que tienen miles de programas y tenemos el convivio y después vamos a juntarnos para hacer X cosa y otra cosa. Y son cosas buenas. Pueden ser de cosas de compañerismo entre la gente, oportunidades para disfrutar la amistad cristiana. Pero al fin de cuentas, la cosa más importante es la palabra de Dios. Y vemos que la palabra de Dios es suficiente en lo que en Lucas 10, en Juan 20, aquí en 2 de Timoteo 3, que la palabra de Dios es lo que necesitamos. Y vemos que los 3 resultados principales, salvación, uso y las buenas obras, los resultados en nosotros. Y en la lección de hoy, y vamos a concluir temprano hoy y intencionalmente,
porque es una lección muy sencilla. Y no vamos a querer complicarlo por hablar de todos los detalles, porque lo que vemos aquí en la lección de hoy es algo muy sencillo. Es que la palabra de Dios es la cosa que es necesaria. Y para disfrutar de esa verdad, que lo que Jesús llama la cosa necesaria, no es algo que hacemos, no es un quehacer, no es una obra, no es un trabajo, no es una tarea que nos ha dado, es sencillamente recibir de Él y saber que en Él somos perdonados, que en Él tenemos paz, que en Él hay vida eterna y no necesitamos otra cosa. Ese es nuestro aliento, es nuestro alimento de la fe hoy en día todavía, y eso nos da vida. Hemos hablado en el curso de 5 hábitos del discípulo y todos son importantes, pero hay un hábito solo que es necesario, es escuchar a Jesús en su palabra. Es el último hábito de que hablamos hoy. Y eso, en la palabra de Dios, Jesús nos habla todavía. Las promesas nos fortalecen en la fe y también fortalecen a los demás y nos capacitan y también para que nos fortalecen, para que podemos resistir las tentaciones, podemos entender lo que son las falsas enseñanzas para no ser decepcionados, para no creer en las falsas enseñanzas, para no ser, para aferrarnos a lo que es la verdad. Y porque sabemos que hay unos que tienen la Biblia, que no creen lo que dice, que aunque son personas tal vez que parecen muy sinceras, que tienen, que van de 2 en 2 en nuestros barrios y vecindarios, y qué vamos a hacer cuando vienen a nuestra casa estas personas, o cuando ellos nos presenten algo, o es miembro de nuestra familia, o un amigo nuestro que tiene falsas creencias. Vamos a tratar de cambiar el tema en la conversación para no tener que hablar de algo incómodo, o vamos a dudar de la fe que tenemos, dudar que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, Salvador del mundo, y que somos salvos por gracia y no por las obras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a poder ayudar a una persona que viene a nuestra casa con falsas creencias, que no es la fe verdadera? ¿Qué vamos a hacer? Escuchamos a Jesús y en primer lugar vamos a ser fortalecidos en nuestra fe, pero también capacitados por haber escuchado de Jesús en su palabra. Vamos a poder ayudar a los demás que están en falsas creencias, que no saben quién es Jesucristo y que ha hecho, que Él es el Cristo, y sencillamente por creer en Él tenemos vida eterna. ¿Cómo vamos a poder ayudarlos? Escuchamos a Jesucristo en su palabra, fortalecidos en la fe y capacitados. Vamos a poder ayudar a personas que tienen dudas o tienen falsas creencias o todavía son incrédulos. Y por eso escuchamos, por eso a Jesús en su palabra, y por eso este hábito de que hablamos hoy es tan importante. Y también, y por eso el proyecto final de este curso enfoca en ese hábito. Vamos a querer hacer y llevar a cabo los otros hábitos. Pero en el proyecto final enfocamos en el último hábito, este último hábito. Y queremos fomentar este hábito, que es algo que hacemos todos los días, que es escuchar a Jesús en su palabra. Entonces, por lo general, los grupos de WhatsApp se cierran al final del curso. Este curso va a ser diferente, va a permanecer abierto por lo menos por 15 días. Y el grupo será un lugar para alentarse mutuamente para completar el proyecto final, que es leer el libro de Marcos en 8 días. Son 16 capítulos. Cada día vamos a leer 2
capítulos. Entonces, si cada uno que lo hace y pone y no tiene que ser algo complicado. Si alguien quiere escribir más y poner sus pensamientos sobre el texto del día en el grupo, está bien. O si quieren como discutir una parte con los compañeros o poner una pregunta en el grupo para los demás, está bien. Pero sencillamente lo que vamos a querer hacer es fomentar el hábito de escuchar a Jesús en su palabra. Entonces, todos los que leen los 16 capítulos de Marcos dentro de 15 días van a ser aprobados en la clase con el proyecto final. Y el propósito sencillamente es fomentar este hábito y esperamos que no sea algo de 15 días y nada más, pero que sea el hábito de todo el día. Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen ese hábito bueno, pero vamos a seguir adelante. Pero para los que ya tienen el hábito, que usen el grupo, sí leyendo 2 capítulos de Marcos cada día, pero también para alentar a los demás. Entonces, si ve que hay alguien que siempre venía a la clase, pero no ha puesto su comentario en el día, podría animar a la persona a que lean la palabra de Dios y pongan sus comentarios aquí. Y es una oportunidad para alentar también a otros en ese buen hábito. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? Creo que no. Bien. Ok, entonces, muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a repasar los 5 hábitos. ¿Quién puede nombrar los hábitos que mencionamos en la clase? Hoy hablamos del último de los 5. Profesor. Por favor, Armando. Sí, nosotros lo vamos a leer por la cuenta de nosotros y comentamos pues algunos temas, algunos puntos. No vamos a tener acompañamiento. No. ¿Sobre el proyecto, Armando? Ajá, sobre los 8 días de los 16 capítulos de Marcos. Ok, entonces no tienen que hacer un comentario complicado. Entonces, si alguien sencillamente lee todos los días y solamente quiere poner en el grupo, lo que voy a estar haciendo es voy a estar notando los que ponen un comentario. Entonces, puede ser un sencillo comentario de 2 palabras. Hoy leí. Pero sí, para los que quisieran como poner más, sí, tienen la invitación de poner más. Pero lo sencillo del proyecto es leer 2 capítulos cada día y poner un sencillo comentario. Otra pregunta, pastor. María Narda. ¿Usted va a estar ahí con nosotros también? Sí, claro que sí, voy a estar en el grupo. Y no vamos a leerlo todo junto en el grupo. Cada uno va a leer los 2 capítulos en su casa, privadamente. Hay unos que a ellos les encanta hacer su lectura diaria de la palabra de Dios al amanecer. Hay otros que lo hacen a acostarse en la noche. Entonces, cada uno puede hacerlo cuando quiera y poner su comentario en el grupo, que sea sencilla o muy largo. Gracias, pastor. De nada. ¿Algo más? Yo como tarea me voy a dar que me acompañe alguien de mi familia a leerlo, para que vaya aprendiendo también. Perfecto, muy bien, Armando. No es necesario, pero sí sería algo muy bueno. Sería algo muy bueno. Gracias. Dios le bendiga. Gracias igualmente, Armando. Bendiga a los hermanos. Ok. Entonces, ahora repasamos los 5 hábitos. ¿Cuáles son los 5 hábitos de un discípulo? Los vamos a nombrar antes de terminar. Hacer el bien. Sí. Hacer bien. Después. Ojos abiertos. Ojos abiertos. Hablar con la iglesia, con la gente. Sí. Orar con Oración por otra persona. Sí. Escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Muy bien, esos son los hábitos y todos son buenos y importantes y son cosas que vamos a querer hacer como discípulos
agradecidos por lo que hemos recibido en Cristo. Hoy ponemos un énfasis en el último de los 5 hábitos, escuchar a Jesús. Bien, ahora vamos a concluir con una oración. Y voy a usar una oración matutina, una oración especial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche pasada de todo mal y peligro. Y te ruego también que me conserves y me guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Fue un placer estudiar la palabra con todos ustedes hoy. Gracias, Amén, pastor. Hasta luego. Gracias, que Dios lo bendiga y que Hasta luego, bendiga a mis pastor. hermanos. Gracias. Y como siempre, si hay algo de que quisieran hablar, me voy a quedar aquí en la conexión. Pastor, yo tengo una duda. María Narda, sí, por favor. Bueno, no he captado bien los que son, ¿qué es? Contar, captar. ¿Cuál es el otro? De las 4 C, para el uso de estudiar la palabra de Dios. Captar, Sí. contar, conservar, consolidar. Conservar. Considerar. Ajá. Y el No, el último. cuarto. El El cuarto es tercero, perdón. consolidar. Consolidar. Dar firmeza de lo que estamos aprendiendo para ponerlo en práctica en nuestra vida. Yo tengo una pregunta. Alejandro, sí, por favor. En el versículo que se vaya leyendo de Marco, hay que escribir la explicación de lo de lo cual se leyó. Si uno quiere, puede, pero no es necesario. Entonces, si uno quiere dar un resumen o una explicación, está bien. Pero lo necesario es sencillo, es leerlo y poner un pequeño informe. Puede ser un informe, Alejandro, muy sencillo, como hoy leí Marcos 1 y 2. Ya. Y puede ser una explicación, un resumen. Alguien puede poner preguntas. Entonces, lo importante, la esencia del proyecto es leer, es Perfecto. escuchar a Jesús. Ya, lo que yo estoy entendiendo ahora, lo que capto, que al final y al cabo del proyecto lo vamos a hacer nosotros como grupo WhatsApp, que nos vamos a preguntar entre nosotros mismos y cada uno va a dar una explicación de lo que leyó. Bueno, pero no es necesario dar una explicación. Pero si uno quiere, y bueno, lo hemos hecho antes, porque creo que la 4ª vez que he enseñado este curso, y de vez en cuando hay personas que hablan en el grupo sobre los temas, sobre las explicaciones, que ponen muchos mensajes, y otros que sencillamente ponen, hoy leí Marcos 1 y 2, y los dos está bien. Entonces, para los que quisieran algo más, es una oportunidad. Para los que quisieran solamente leer y poner un sencillo comentario, también está bien. Perfecto. Gracias, pastor. De nada. Que pase buen día y nos vemos el lunes, primero Dios. Así es, exactamente, María. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, pastor. Ahí le dejé una propuesta, pastor, a los hermanos también. David, hasta luego. Bendiciones, saludo a la familia y bendiciones para todos los hermanos. Gracias, igualmente. Gracias. Pastor, una solicitud saliéndome del tema. Sí, William. Lo que pasa es que estoy encargado de unas personas de la iglesia y estoy tocando el tema de los dones del Espíritu. A ver si de pronto el pastor tenga algún documento que me ayude a reforzar esta enseñanza. Sí, claro que sí. William, ¿me puede hacer un favor?
enviarme un mensaje por WhatsApp, como por el interno, y le voy a enviar, tengo algo en mente, y lo voy a buscar, y es un libro digital, pero hay una parte del libro que creo que le va a ayudar. Entonces, si me envía un mensaje por el interno, le voy a enviar directamente ahí un libro digital. ¿Por el interno del WhatsApp o por el interno de WhatsApp? De WhatsApp. WhatsApp. Bueno, ya se lo envío entonces. Perfecto. Entonces, enviándomelo y voy a responder con un libro digital que le puede ayudar. Bueno, muchas gracias. De nada. Y Dios le bendiga en la enseñanza, William. Es algo, sí, es algo muy importante y el tema puede ser un poco difícil. Entonces, bendiciones. Sí, es un poquito pesado. Sí, así es. De explicar. Sí, así es, exactamente. Sí, le envío y está enfocado especialmente en como 1 de Corintios 12, 13, 14, o está abierto el tema. No, estoy enfocado en ese. Ahora también se puede dejar abierto, ¿no? Pero de todas maneras estoy enfocado en esos 3 capítulos, en esos 2 capítulos de 1 de Corintios. Bien, ok. Yo tengo un libro en mente y le voy a enviar por un enlace para ver el libro por el interno. Pero se lo envío y yo cómo lo recibo. Sí, es un enlace de internet, porque lo que pasa es que tenemos un comentario bíblico, como libro de comentario bíblico en nuestro sitio de web. Entonces lo voy a buscar el enlace para conectarse directamente al... ¿Y me lo envía por dónde? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Ah, por WhatsApp, listo. Sí, entonces envíame un mensaje, porque está en el grupo, puede ver mi número y ahí me puede enviar el mensaje directo. Ah, listo. ¿Ok? Listo, pastor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Sí, de nada, es un placer, William. Bien. Feliz día, pastor. Que esté muy bien. Gracias, igualmente. Sí, David. Sí, vamos a tratar de... Sí. Ricardo, Rubén, ¿todavía están aquí con nosotros? Bueno, de todos modos, ya... Todavía batallamos con el micrófono, Rubén. Todavía batallamos. Es un poco difícil escucharlo. Sí, ya voy a ir hoy a la empresa a ver el sistema.